Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el tema económico de la inflación. Como concepto básico, concepto primordial, la inflación es el aumento sostenido en el nivel general de los precios. Eh, se- la inflación se mide a través del dinero. El Instituto Nacional de Estadísticas elabora una estadística en el cual se mide más o menos la inflación midiendo el precio del consumo de los alimentos básicos de una canasta básica que necesitaría una familia con el salario básico del país, además agregando los gastos como son arriendo y demás gastos que se dan en alquileres y precios alimenticios y demás. La inflación acaba siendo el cambio en el nivel de precios de los bienes incluidos en la cesta. A continuación vamos a ver las causas de la inflación. Existen diferentes causas. Podría ser la inflación por consumo, que se refiere cuando hay demasiada demanda de un cierto producto y hay poca producción. Un ejemplo claro sería hace poco nomás que vimos el aceite. Todas las personas consumen aceite diario. Pero ¿qué pasa si hay una producción muy baja de aceite? Quiere decir que tanta demanda y, ¿cómo es que se llama? Tanta demanda y tan poca oferta hace que el producto suba muy rápido de precio. También tenemos la inflación por costes, que se produce cuando las empresas necesitan subir el precio de los productos para mantener los márgenes de beneficio. Tal como cualquier negocio que podría tener uno, tiene que tener el margen exacto de ganancia para salir con dinero después de gastos. Entonces, esta inflación por costes se refiere a eso, que la empresa se da cuenta de que debe seguir ganando lo mismo, porque año a año tal vez el precio de la moneda varíe y demás, o el costo de la producción, entonces tiene que ganar año a año lo mismo. Y por eso se da la inflación por costes. Y también se da la inflación autoconstruida. Ante expectativas de subida de precios, los productos se incrementan para anticiparse, generando que cumplan dichas expectativas. Esto se da más por el negocio internacional o demás, o los productores al subir los precios de, de los, de los productos, por el hecho de que se vea un futuro que va a subir este coste. Entonces se anticipa esto y para no tener un margen de pérdida, el productor dice, si es que lo sube el precio, justo cuando a mí me suben el precio de la materia prima, estaría perdiendo dinero. Entonces lo subo desde antes para anticipar. Y tenemos el aumento de la base monetaria, que se refiere a la moneda. Esta es una inflación que se da en varios países. Esta inflación se está viviendo en Argentina, en el cual hay sobreproducción de moneda, lo cual hace que la moneda valga cada vez menos y ya que todo mundo tiene mucho más moneda, el valor adquisitivo de esta baja mucho. Como siguiente, las características de la inflación. Eh, son cuatro. El exceso de la demanda producida por la cantidad de dinero en circulación, que se refiere como hablábamos antes, se, se refiere al aumento de dinero en circulación y hay exceso de demanda. El aumento de los costes de producción, consecuencia del incremento de precios de materias primas. El incremento de los impuestos por la precariedad económica y el aumento de la oferta monetaria. Los tipos de inflación. Podemos ver diferentes tipos de inflación, que son cinco. La deflación es la negativa cuando los precios bajan. Es una inflación inversa. La desinflación es el descenso de la tasa de inflación cuando los precios suben, pero menos que como lo venían haciendo. Podría ser como decir una fluctuación entre los precios, ya que el descenso de la, se va, se ve el descenso de la tasa de inflación, pero igual sigue estando de subida. La reinflación, intenta aumentar la inflación por presiones desinflacionarias. La estanflación, cuando existe una inflación junto al crecimiento del PIB o recesión. Esto se refiere cuando el país empieza a producir mucho más, entonces al haber una mayor producción, al haber yo adquirido mucho más riqueza,
los precios igual de las cosas van a subir. Esto se ve en Estados Unidos, donde por su Producto Interno Bruto y por demás, la mano de obra es mucho más cara, las personas, y por lo cual cada producto es mucho más caro. Las personas ganan según según cómo vaya avanzando el país, igual gastan. Y dice la inflación subyacente es la subida de precios que incluye el producto energético y alimentos no elaborados. Se refiere no a alimentos elaborados, sino que directamente la materia prima se entra en inflación. Los niveles de inflación. La desinflación negativa o disminución de precios. La inflación moderada cuando los precios suben lentamente sin superar el 10% anual. Y la inflación galopante, cuando hayamos inflaciones desmedidas, incluso de 2 a 3 dígitos. La inflación anual casi suele ser el 4 al 5%. Y ya tomándolo en una inflación moderada, ya vemos que sube, pero sin superar el 10%, que cada vez es muy normal ver esto. Pero la inflación galopante se refiere a cuando hablamos de 2 o 3 dígitos, se refiere ya a un aumento más del 10%, que sería una inflación demasiado fuerte. La hiperinflación es en el caso de una subida muy elevada de precios. Si bien no existe un valor preciso para determinar la hiperinflación, ya que no se podría determinar, se suele utilizar como referencia la cifra establecida por el economista Phil Kagan en la Universidad de Columbia, de un 50% mensual. Los procesos de superinflación suelen provocar en las ciudades cambios en sus comportamientos cotidianos para protegerse de la inflación y desencadenan graves crisis económicas. Si hablamos cada año sube un 4%, ahora imagínense un 50%, esto sería la superinflación, sería una crisis económica devastadora para un país. Las consecuencias de la inflación. Claro, viene a ser que así como también hay inflación y desinflación, también hay consecuencias por cualquiera de estas. Ya pueden ser positivas o negativas. Una de estas es el alza de los precios, ayuda a reducir el valor de las deudas. Si hay inflación, los salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda no, la deuda sigue siendo la misma. La subida de los precios provoca que la gente consuma anticipadamente, con lo que el dinero circula y hay compra y venta de servicios, que es muy bueno, que es la circulación del dinero. Y la pérdida del poder adquisitivo, cuando los precios suben más que los salarios. Eh, Esto se ve en un gobierno como el de Venezuela, en el cual el salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta básica, sino que tienen que recurrir a diferentes otras formas o a la migración para poder vivir tranquilos. La disminución del ahorro, ya que la inflación provoca que el dinero pierda valor. Con ello se incrementa el consumo y el gasto y el detrimento del ahorro. Si yo hoy tengo $100 y se infla el 50%, quiere decir que de esos $50, de esos $100, ahora valen 50. Esto es lo que causa que ya la gente no quiera ahorrar, sino que gaste según lo que tenga. Igual, la inflación como una hiperinflación, la persona apenas va a tener para consumir, entonces el ahorro se pierde. Bueno, y eso ha sido todo acerca de la inflación. Espero les haya gustado y muchas gracias.